Buenas, soy el estudiante Isaac Pérez Leandro, perteneciente a la sede de Heredia, realizando esto para la tarea 1 de arquitectura de computadoras. En este caso vamos a revisar lo que sería una presentación sobre la evolución de las computadoras, mencionando datos generales sobre cada generación, una computadora conocida de cada generación y por último una reflexión sobre lo que podría seguir en la evolución de las computadoras. Entonces, sin nada más que decir, empecemos. Tendríamos la primera generación, que es la de computadoras de tubos de vacío. Entonces, los tubos de vacío se utilizaban para controlar el flujo de electricidad. Acordémonos de que en esta época ya existía la lógica binaria y las compuertas lógicas. Entonces, ahora lo que tenía que hacerse era básicamente plasmarlo en una máquina ya construida. En este caso, la ENIAC fue la primera computadora construida que utilizaba todo esto. Era una computadora muy grande, podía medir hasta una sala entera y utilizaba tubos de vacío para manejar el flujo de electricidad y así tomar decisiones. Esta computadora se utilizaba para cálculos matemáticos y también para operaciones militares, hacer cálculos de balística, entre otras cosas. La segunda generación fue la que brindó un nuevo invento que fue los transistores. Un transistor básicamente sustituye el tubo de vacío. El tubo de vacío, que era antes el que controlaba el flujo de electricidad, era ahora sustituido por el transistor, que era no solamente mucho más pequeño, sino que eso también le permitía que se redujeran un montón los costos, que fuera más rápida la computadora al poder caber más cantidad de transistores en un espacio más pequeño. Y esto permitió mejoras en la velocidad de la computadora, mejoras en el costo, mejoras en el tamaño. Y esto hizo que ya fueran disponibles para algunas empresas. Una computadora muy conocida de este periodo es la IBM 1401. Fue uno de los primeros ejemplos así de lo que se podría llamar una computadora de segunda generación con transistores. La tercera generación incluye un nuevo invento que es el microchip. También se le llama esto como la computación de circuitos integrados. Básicamente lo que es un microchip es una pequeña lámina de silicio donde están presentes muchos transistores y esto básicamente lo que permite es una mejora muy grande en la velocidad, una vez más en el espacio. Y algo de lo que permitió esto también fue la separación entre el software y el hardware. Anteriormente, cuando se creaba una computadora, estaba limitada únicamente a lo que se había creado para hacer. Ya con la tercera generación se logra la separación del hardware y el software y con esto, por ejemplo, IBM podía sacar una computadora e irle sacando software en vez de tener que crear una computadora para cada tipo o para cada especialización, por decirlo así. Esto le permitió mucha más flexibilidad. No era todavía muy disponible para uso doméstico, ya que era muy grande y costosa, pero ya era todavía más utilizada en empresas, ya que era mucho más accesible y más barata. La cuarta generación es un salto bastante grande, ya que se considera que la mayoría de las computadoras funcionan con los principios de hasta la cuarta generación, o sea, con transistores, con circuitos integrados y con microprocesadores. Básicamente, un microprocesador es, pues así como un pequeño chip que controla básicamente las decisiones lógicas de toma de decisiones de una CPU en un espacio muy reducido. Esto introdujo la memoria RAM y el ROM también. Eh, con esta tecnología, obviamente, también se siguió mejorando la tecnología de los circuitos integrados y los microchips eran cada vez más avanzados. Eh, con esto, la computadora se redujo bastante en tamaño y ya se logró por fin que las computadoras fueran disponibles para uso doméstico y tenían muchos más usos. Cabe recordar que durante esta época ya existía el Internet, así que exponenciándose, ¿verdad?, el uso de la computadora con el Internet, la tecnología iba avanzando muy rápido. Ya estas computadoras pueden utilizar Internet, bueno, se podían conectar a Internet y eran mucho más rápidas que las anteriores. La cantidad de transistores se iba multiplicando, ¿verdad?, conforme pasaban los años.
En el caso de la fotografía que ven actualmente, esta es la de la Pentium 1, es una computadora bastante antigua, pero que en su época fue muy, muy rápida. Y un buen ejemplo de una computadora de cuarta generación que utilizaba microprocesadores. Lo que sigue es la quinta generación. Para algunos, bueno, para algunas fuentes, ¿verdad? Y libros, todavía seguimos en la quinta generación, ya que la sexta generación todavía está muy en prototipo. La quinta generación tiene algo o una cualidad distinta a las tres previas generaciones, y es que esta no es una generación que empieza con un invento, por decirlo así, catalizador. En el caso de la segunda generación fue el transistor, en la tercera generación fue el microchip y en la cuarta generación fue el microprocesador. En el caso de la quinta generación, lo que se presencia es una mejora constante en la tecnología ya presente. Por ejemplo, los microchips son mejorados a microchips múltiples, que son microchips montados unos encima de los otros. También el procesamiento paralelo, que es básicamente que las computadoras pueden realizar múltiples tareas al mismo tiempo, además de mejoras de rendimiento, mejoras de tamaño. Si comparamos una computadora Pentium con una Pentium 1 con una computadora moderna, claramente va a haber mucha diferencia. También mejoras gráficas y una calidad muy importante de la quinta generación, y la razón por la que se llaman computadoras inteligentes es porque utilizan una inteligencia artificial. Ahora, esta inteligencia artificial no es la misma cuando empezó la quinta generación a la que tenemos hoy en día. La anterior, o la que se llama inteligencia artificial clásica, no podía razonar por sí misma. Entonces quería que se le pusieran ciertas instrucciones y esta computadora tomaba decisiones sobre esto. Un ejemplo muy bueno de la quinta generación es la computadora Deep Blue de IBM, que combatió contra el campeón de ajedrez de ese momento, Garry Kasparov. Perdió la primera vez, fue mejorada y venció a Kasparov en la revancha, por decirlo así. Ya con eso tendríamos la sexta generación, eh, que se considera por eso es una generación prototipo, ya que es una computación que está todavía muy en desarrollo, que son las computadoras cuánticas. Actualmente no existen muchas computadoras cuánticas, pero sí existen algunas como la IBM Quantum System One, que se creó apenas en 2019. Y la razón por la que estas se consideran de otra generación es porque la manera de pensar o la lógica de estas computadoras es muy distinta a la que se solía tener. Ya no utiliza un sistema binario convencional, sino que lo combina con conceptos de física cuántica, tales como el entrecruzamiento cuántico, la superposición y la interferencia cuántica. Superposición siendo que un valor binario puede ser 0 o 1 a la vez. Eh, Interferencia cuántica, esto es que se puede alterar la probabilidad de que pueda suceder una cosa u otra. Y al tener toda esta lógica distinta, ¿verdad? Las computadoras anteriores no utilizan ni siquiera RAM ni GPU. Entonces, básicamente por eso se consideran de otra generación. Son muy distintas, son muy caras, todavía no están disponibles al público, están en proceso de prueba. Y esta que se ve en la fotografía sería la IBM Quantum System One. Entonces, ¿qué se podía pensar para una séptima generación? Es muy difícil saberlo. Claro que se puede esperar que en el futuro habrán mejoras para el hardware de las computadoras, como lo ha estado haciendo en estos últimos años. Hemos visto como el RAM, la memoria de las computadoras, el display de la computadora ha ido mejorando para soportar cada vez más carga y una mejora exponencial en la inteligencia artificial, que supongo que eventualmente se podrá combinar con la programación cuántica, pero ya esto es muy lejano. Entonces, ahí tuvieron lo que sería una presentación general de lo que serían 6 generaciones de computadoras. Espero que les haya gustado. Soy el estudiante Isaac Pérez, Leandro, realizando esto para la sede de Heredia, para la materia Arquitectura de Computadoras, en este caso la tarea número 1. Muchas gracias.